Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Voy a dar 2 segunditos más, 2 minutitos más a ver si alguien más ingresa y si no arrancamos, chicos. Está bien. Ok, chicos, vamos a iniciar. Voy a compartir la pantalla con el documento que les envié hace unos días. ¿Sí están viendo todos el documento? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es a ver el tema de la clasificación de las oraciones. Dice que las oraciones según la intención del emisor. Entonces, cuando una persona expresa algo, lo hace siempre con alguna intención, con la intención de anunciar algo, con la intención de hacer una pregunta, una exclamación, puede ser una duda, etcétera, ¿verdad? Entonces, como les decía, siempre hay una intención en lo que, en el lenguaje que uno siempre mantiene, ¿verdad? Ok. Entonces dice que las oraciones expresan diferentes actitudes del emisor según lo, lo que esté intentando comunicar a los demás. Las oraciones se clasifican de la siguiente forma. Dice que la oración enunciativa afirma o niegan informaciones o datos. Esta es la oración que anuncia algo, ¿verdad? Y que está afirmando que algo es. Por ejemplo, prepararé un sándwich, ¿verdad? Hoy fui a trabajar, también puede ser. Como ustedes ven, en este tipo de oraciones siempre se anuncia algo eh, o se está afirmando algo que ya es, ¿verdad? Que ya pasó inclusive. La oración interrogativa expresan preguntas y se pronuncian con una entonación creciente. Se escribe entre signos de interrogación, perdón, entre signos sí, de interrogación. Por ejemplo, ¿qué hora es?
o qué día es hoy, a qué clase vamos, qué vamos a ver en la clase. Como este tipo de oraciones son las oraciones interrogativas. Estas oraciones es muy sencillo poder identificarlas porque siempre mantienen el signo de pregunta al inicio y al final. Igualmente pasa con las oraciones exclamativas. Tienen un signo. Buenas noches, ya llegué. Perdón por la tardanza. Buenas noches. Esta tipo de oraciones también, al igual que las anteriores, tienen un signo de forma ortográfica, o sea, escrita. Y a la hora de ser orales, también tienen un tipo de entonación más fuerte. Dice que indican estados de ánimo, emociones como alegría o tristeza. Se escriben como signo de exclamación, ¿verdad? Y aquí los vemos. Por ejemplo, hoy me siento con mucha energía. Entonces, este tipo de oraciones, como les decía, de forma escrita, siempre van a llevar un signo o y de forma oral también una entonación de voz, ¿verdad? Inclusive también expresan estados de ánimo, de alegría o de tristeza, pero también de angustia, puede de sorpresa inclusive, ¿verdad? Entonces hay diferentes emociones en este tipo de oraciones. Okay. Dice que la oración dubitativa son las que expresan una duda. Suelen comenzar con los conectores como tal vez, a lo mejor, quizás, seguramente, por ejemplo, tal vez es seguramente. Por ejemplo, tenemos este ejemplo. Dice, tal vez este año los visite. O quizás ganemos el examen de español. O a lo mejor tendremos clases hoy, ¿verdad? Entonces vean que este tipo de oraciones siempre van expresando una duda, no como las primeras que vimos, que anunciaban algo y era afirmando algo que ya había pasado. En este caso no, en este caso nos está expresando una duda. Y lo que tenemos que identificar para poder reconocerlas son este tipo de conectores, ¿verdad? Como tal vez, a lo mejor, quizás, seguramente. ¿Verdad? Como este tipo de palabras en la oración nos van a llevar a identificarla de una manera más fácil. Dice, la oración imperativa o exhortativa expresan mandatos, órdenes, ruegos o recomendaciones. Este tipo de oraciones son un tipo de oración más rudo, por decirlo así, porque es cuando en la oración hay un mandato. Por ejemplo, salga de la clase. O por ejemplo, haga silencio dentro de la clase. O acompáñeme a hacer un mandado. Y ahí ya no hay posibilidad de decir sí o no, sino simplemente es un mandato al cual debemos de obedecer. Inclusive acá también hay un tono de voz un poco fuerte. Las oraciones desiderativas expresan deseos o proyectos. Suelen empezar con la palabra ojalá. Ojalá me saque bueno el examen. Ojalá la clase de español hoy no dure mucho. Ojalá hoy no se vaya la luz. ¿Ves? Entonces, esta es la palabra que nos indica este tipo de oración. ¿Cómo vamos hasta acá? Vean que cada una de las oraciones hay un ejemplo dentro del documento para que ustedes puedan aprender a identificarlas un poco mejor. No solamente tienen la información, sino también tienen el ejemplo. Ahora vamos con, ok, dice, llamamos oración lógica aquella construcción que tenga sentido lógico, sentido completo. Eso es una oración. Y hay que recordar que la oración inicia con mayúscula y termina con punto. Es decir, que para que una frase sea considerada oración,
solo se necesita que tenga sentido completo. Se clasifica de acuerdo con el número de partes que tiene. Y hay dos tipos de oraciones en este caso, ¿verdad? Unimembre cuando no se puede separar en sujeto y predicado. O sea, cuando este tipo de oración tiene solamente uno de los dos, o sujeto o predicado, y no podemos separarlo. Ejemplo, hola, de nuevo a clases. Ok. ¿Cuál es la oración bimembre? La oración bimembre es cuando la oración tiene dos miembros, o sea, dos partes, sujeto y predicado. Ejemplo, los niños son traviesos. Voy a compartir, a dejar de compartir este documento y voy a compartir la pantalla, la pizarrita. Ujú. Aquí tienen, están viendo la pizarrita, ¿verdad? ¿Sí la están? Sí, profe. Ok. Entonces, ven. La oración bimembre, bimembre quiere decir dos, es la que tiene dos partes. Por ejemplo, sujeto y predicado, ¿verdad? Esa es la que tiene dos partes. Ahora, el sujeto responde a la pregunta ¿quién? ¿Quién hizo la acción? ¿O quién cometió la acción? Okay. Y el predicado responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Y si nosotros decimos, Juana va a comer, ¿quién? ¿Quién es el sujeto, chicos? ¿Quién sería ahí el sujeto? Juana, profe. Exacto. Juana sería el sujeto. ¿Por qué? Porque Juana es quien va a ejecutar la acción. ¿Cuál sería la acción ahí? Comer. Ajá, exactamente. Juana va a comer. Esta sería la acción. Este sería el predicado y responde a la pregunta ¿qué? Juana, ¿qué va a hacer? O Juana, no sé. ¿Verdad? Ok, entonces quiere decir que esta oración tiene sujeto y tiene predicado. Pero ¿qué pasa en esta oración? ¿Qué dice ahí? Socorro. Ajá. Ahí, ¿quién ejecuta la acción?
¿Quién ejecuta ahí la acción? Ustedes ahí encuentran el sujeto. No, ahí no hay sujeto, ¿verdad? Solamente hay una acción. Entonces, este tipo de oración es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque solamente tiene una parte o solamente tiene sí, una de sus partes. Ahora bien, vamos a ver, esta otra dice el caballo blanco. Entonces, ¿quién ejecuta ahí la acción? El sujeto sería el caballo, profe. Ajá, ¿y el predicado cuál sería? Blanco. Ah, pero es que blanco no es una acción. Ah, Ujú. Entonces ves que ahí también podemos decir que esta es oración unimembre. es una oración unimembre. ¿Por qué? Porque no hay nadie quien ejecute una acción. Hay un sujeto, pero nada más. Ahí nos está diciendo que el caballo blanco, ¿verdad? Si yo digo el caballo blanco, Es blanco. aún así no hay nadie que esté ejecutando No. acción. Ajá. Vamos a ver, vamos a borrar esto porque ya se me salió. Ok, aquí. Si yo digo el caballo blanco corre mucho, entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí cambia, ¿verdad? Porque ahí sí hay una acción. Ajá. Ujú, ahí está Ajá. cambiando. Bueno, ahí hay que ser con mayúscula. Ahí ya nos está cambiando, ¿verdad? Porque ya sí puedo introducir una acción, entonces ahí ya sí me cabe quién y qué. ¿Qué hace el caballo blanco? Corre mucho. Entonces me calzan las dos preguntas. Pero si hay una de estas dos preguntas que no me calza es porque la oración es unimembre. Ujú. Ok, chicos, este tema es chiquitito en realidad, pero sí es mejor darlo solo para que ustedes no se sientan muy agobiados con mucha materia. Ok, ahora de práctica, bueno, aquí tienen una práctica. En el mismo documento la van a realizar. La van realizando y cuando ya la tienen hecha, entonces me avisan.
Chicos, quedan unos minutos para que la reunión se termine. Cuando se termina, solamente vuelven a ingresar.